Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La actividad del día de hoy son, como lo anunció la directora de nuestra facultad, metodologías de dirección en la escena actual. En ella participan especialistas a los que voy a presentar ahora con su nombre completo. María Teresa Paulín Ríos, Luis Alberto Salvador, Alma Valeria Arriaga Arroyo, y Ana Margarita Castillo Rodríguez. La actividad de esta mañana tiene una duración aproximada de 120 minutos. Cada uno de nuestros ponentes tiene aproximadamente un tiempo de 15 minutos para su ponencia. Al final de cada una de sus exposiciones se habrá, como dijo la maestra, una ronda de preguntas y respuestas con ellos, que esperamos que haya mucha actividad, inquietudes de conocer acerca de los temas que ellos explorarán esta mañana. Esta mesa explorará las poéticas del movimiento, los dispositivos tecnológicos y los procesos horizontales como ejes de la dirección contemporánea. Las ponencias abordarán la dirección como una práctica que articula arquitecturas, pantallas, títeres, memorias y afectos, atravesada por el cuidado y la escucha. En estos procesos, la dirección se construye en un paradigma contrario a las jerarquías tradicionales, colocando al centro de la creación la construcción de espacios de diálogo colectivos y comunitarios. Le daremos la palabra ahora a la maestra María Teresa Paulín Ríos. Adelante. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, especialmente al comité organizador de la Cátedra Bergman por la consideración para participar en este evento. Mi ponencia se titula Poéticas del movimiento en la dirección escénica contemporánea, una aproximación al trabajo de Naranja Escena. Y quiero comenzar con una frase del poeta Noël Arnaud, quien manifiesta: yo soy el espacio en donde estoy. La compañía franco-mexicana Naranja Escena fue fundada en 2009 en la ciudad de París. En sus inicios, la investigación escénica de la agrupación tomó como punto de partida el tenis, disciplina que su directora practicó durante más de 20 años y que se convirtió en el primer referente corporal para la construcción de su lenguaje de movimiento. Posteriormente, en 2012, Arman Álvarez se unió a la investigación teórico-práctica, aportando su conocimiento sobre parkour. Por esta razón, el trabajo de la compañía se construye actualmente a partir del cruce de dos disciplinas físicas que funcionan como ejes que sostienen una práctica corporal: el tenis y el parkour. No obstante, estas disciplinas no son utilizadas como deportes sobre el escenario, funcionan como motores de composición escénica. En este contexto, la compañía Naranja Escena propone una exploración estética donde el parkour y el tenis dejan de ser una práctica urbana de desplazamiento y un deporte para aportar herramientas técnicas capaces de articular una poética del movimiento. En esta ponencia se expone cómo nuestra práctica escénica resignifica el movimiento en tanto gesto creativo y político. Se parte de la pregunta: ¿cómo se articula una poética del movimiento que no solo reproduce disciplinas sobre el escenario o cuerpos en movimiento, sino que construye sentido escénico de manera integral? Cabe señalar que la escena contemporánea ha visto un desplazamiento de la palabra hacia el cuerpo en acción como productor de sentido. En este tenor, el trabajo de la compañía se puede describir dentro del marco de las escrituras de escenario, es decir, el texto es un elemento más, pero la puesta en escena no gira necesariamente en torno a él.
Existen otros elementos que conducen el trabajo y que resultan fundamentales, como el movimiento en nuestro caso. Del tenis no se retoma la lógica competitiva ni el contexto deportivo, sino su principio cinético fundamental, el movimiento que nace en la torsión del cuerpo y se proyecta como un embestimiento al espacio. En el golpe tenístico, la acción no se produce únicamente desde el brazo, se origina en el apoyo de los pies contra el suelo, asciende por las piernas, atraviesa la rotación de la cadera, se amplifica en la espiral del torso y finalmente se libera por los hombros, los brazos y las muñecas. Es una cadena cinética integral donde cada segmento corporal participa en la generación de energía y dirección. Esta organización del movimiento, basada en la torsión, la acumulación de impulso y su descarga precisa, constituye un modelo compositivo para Naranja Escena. En el escenario, el texto se aborda desde esta misma lógica, no se dice, se ataca, se embiste. La palabra se prepara como un golpe, se carga en el cuerpo, se direcciona y se lanza hacia el espacio y hacia el otro con intención y trayectoria. Así, la emisión verbal deja de ser declamación para convertirse en impacto. El cuerpo entero sostiene la acción y el texto adquiere peso, velocidad y dirección, como si cada frase fuera una pelota que debe cruzar el espacio y producir una respuesta. Como en el tenis, el tiempo de ejecución es determinante. Si el impulso se retarda y la decisión es tardía, la acción pierde eficacia. La palabra se desborda, se dispara, lo que en el tenis equivaldría a que la pelota salga de la cancha. Por lo tanto, no hay impacto. Si por el contrario se anticipa sin la preparación necesaria, se precipita y se manifiesta antes de tiempo la comunicación, también será fallida. El texto, como la pelota, exige precisión en el momento del contacto. Solo cuando la torsión, la intención y el tiempo coinciden, la palabra atraviesa el espacio con fuerza, genera resonancia y establece un verdadero intercambio con el otro. La incorporación de la técnica del tenis condujo progresivamente a la compañía a una exacerbación del gesto como principio estético. El golpe tenístico, por su propia naturaleza, implica una amplificación del movimiento. La torsión es visible, el recorrido de los brazos es amplio, la preparación es importante como el impacto mismo. Trasladado a la escena este principio, se produjo un desplazamiento deliberado hacia un movimiento expandido, intensificado, incluso desproporcionado respecto de la acción cotidiana. El gesto deja de aspirar al realismo y se convierte en acontecimiento físico aumentado. No nos interesa la ilustración del gesto, sino la posibilidad incluso de descontextualizarlo para apreciarlo de otra manera. En otras palabras, la acción no busca mimetizar la vida ordinaria, sino evidenciar su estructura y los elementos que la articulan. La preparación se prolonga, la tensión se subraya, la descarga se enfatiza. El movimiento se hace más grande de lo necesario, más visible de lo habitual, y en esa amplificación revela su arquitectura interna. Esta exacerbación no responde a una búsqueda de espectacularidad, sino a una decisión poética, hacer perceptible la energía que sostiene la acción. De este modo, el gesto se separa de la representación naturalista y se instala en un territorio donde lo corporal adquiere un carácter casi abstracto, intensificado y consciente, configurando una presencia escénica que no reproduce la realidad, sino que la tensiona y la expone. La exacerbación del gesto se convirtió en un eje capital de nuestra poética, la cual implica desfuncionalizar acciones reconocibles con la intención de convertirlas en acontecimientos poéticos. La dirección escénica trabaja a través de partituras integradas por gestos exacerbados que producen cierta tensión en el espectador. La exacerbación del gesto produce en un primer momento un efecto de extrañamiento. El movimiento amplificado, no naturalista, interrumpe el impacto de ilusión y genera una distancia perceptiva entre el espectador y las y los actores. El cuerpo no se comporta como en la vida cotidiana. La torsión es más visible, la descarga más intensa, la preparación más prolongada. Esta distorsión señala que lo que ocurre en escena no pretende mimetizar la realidad, sino operar en otro registro. Sin embargo, ese distanciamiento inicial
se transforma con rapidez en su contrario. Precisamente porque el gesto está despojado de naturalismo, el espectador deja de buscar verosimilitud y comienza a atender la energía que circula en el cuerpo del actor o la actriz. La amplificación no oculta la verdad de la acción, la vuelve perceptible. La torsión exagerada, la pausa cargada de tensión son signos visibles de un trabajo interno honesto, sostenido por intenciones claras y por una amplificación emocional auténtica. En Naranja Escena, la distorsión formal del gesto no implica falsedad, sino una intensificación de la experiencia. El espectador percibe que, aunque el movimiento no sea realista, la energía que lo impulsa sí lo es. Ese reconocimiento genera una inmersión profunda. La distancia estética se convierte en cercanía afectiva. La escena deja de ser imitación de lo real para convertirse en experiencia de lo real intensificada. En este efecto, o este efecto contrario, permite abordar temas complejos, conflicto, violencia, deseo, encierro, libertad, sin quedar atrapados en la literalidad del realismo. La exacerbación del gesto abre un espacio simbólico donde las emociones pueden desplegarse con mayor potencia, sin quedar restringidas por la representación cotidiana. En ese territorio ampliado, el espectador no observa desde afuera, es absorbido por la intensidad del movimiento y por la honestidad del trabajo interior de quienes están en escena. Con respecto al parcours, la poética del movimiento de la compañía se inscribe en una línea precisa. El art du déplacement, como también se le conoce al parcours, surgido en la periferia de París como práctica comunitaria no competitiva que resignifica el espacio urbano a través del movimiento. Su posterior difusión como parkour derivó en procesos de deportivización e institucionalización que transformaron su ética original, particularmente cuando organismos como la Federación Internacional de Gimnasia promovieron su reglamentación competitiva. Continuar creando a partir del parkour como disciplina cooperativa de resignificación espacial es ya una posición política frente a este tipo de instituciones que buscan lucrar a cambio del sentido ético y el objetivo de una disciplina que nació como práctica comunitaria. Para la compañía, la estética es inseparable de su ética. La manera de moverse es ya una posición política, ya que rompe con su configuración cotidiana. Voy a hacer uso de una cita muy requerida de Moshe Feldenkrais. Cito: si cambias la manera de moverte, cambias la manera de pensar. Frente a la lógica del rendimiento y la espectacularidad, proponemos una escena basada en la cooperación y la atención grupal. Naranja Escena integra el parkour como herramienta escénica a partir de su filosofía cooperativa, no como espectáculo de destreza física, sino como proceso creativo de construcción escénica que privilegia el autoconocimiento y la evaluación consciente del riesgo. El parkour articula dos dimensiones inseparables: la física, que integra actividades como caminar, correr, trepar, saltar, caer, cuadrupedia, estabilizar y balancear; y la filosófica, que articula valores como el respeto, la voluntad, la valentía y la creatividad. En el teatro, estas dimensiones son inseparables y operan como una ética del movimiento para conseguir una creación escénica. Desde la práctica no competitiva del parkour, la ética se traduce en escena como escucha corporal, cuidado del otro, ajuste de trayectorias para no imponer la propia acción y la capacidad de correr riesgos y salir de la zona de confort con el objetivo de adquirir conocimiento que pueda enriquecer la propuesta escénica. Cabe señalar que si bien el riesgo genera tensión en el espectador y una presencia intensa de las y los actores, no se persigue como espectacularidad, sino como exposición a lo incierto. El error se integra como material escénico. Dirigir es construir un marco ético donde el actor puede decidir, detenerse, ajustar y recomponer. La valentía, entendida desde la práctica del parkour, es la capacidad de evaluar si un riesgo es o no aceptable. En el teatro, estas dimensiones operan como principios de composición. La ética del movimiento se vuelve forma escénica. Además, la técnica de esta disciplina permite solucionar una serie de problemáticas creativas que están vinculadas al espacio.
Por esta, entre muchas otras razones que no desarrollaré en este momento, el parkour es una excelente herramienta de triangulación del conocimiento para las y los actores. Desde esta perspectiva, entendemos la poética del movimiento como la construcción intencionada de significados y gestos a través de la técnica de esta disciplina. Los integrantes de Naranja Escena no solo se desplazan en el espacio, sino resignifican el espacio a través del movimiento. El entorno deja de ser escenografía y se convierte en un elemento de relación entre los actores. Los obstáculos forman parte de la naturaleza o la arquitectura y propician decisiones motrices. Los elementos urbanos forman parte de la partitura escénica y el espacio resuena como elemento constructor de sentido. Esta lógica se manifiesta en montajes de la compañía como Altazoro, el viaje en paracaídas, donde el poema de Vicente Huidobro se traduce en trayectorias corporales que producen intimidad en espacios abiertos, y en Peste y Libertad, donde la música de Antonio Vivaldi dialoga con corporalidades urbanas contemporáneas. En ambos casos, el espacio no aloja la obra acontece con el espacio, lo integra. Ahora me gustaría compartir brevemente con ustedes algunas imágenes de un montaje que utilizó el parkour como recurso escénico. El primero de ellos, o más bien el único en esta ocasión, Altazoro, el viaje en paracaídas, una puesta en escena que realicé entre 2016 y 2018 con el texto de Vicente Huidobro que lleva el mismo nombre. El trabajo formó parte de un proyecto titulado Creación Transdisciplinaria en Espacios Alternativos a partir del parkour, financiado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado, PROMEP, en 2017. El objetivo de este proyecto, que incluía el remontaje del prefacio y el montaje del canto 1 y 2, fue comprender si era posible crear un espacio de intimidad dentro de un lugar muy amplio, al aire libre, transformándolo a partir de un lenguaje que utilizaba herramientas de parkour. Cito a Gaston Bachelard: aquí se trata de una participación más íntima en el movimiento de la imagen. Por ejemplo, tendremos que probar, siguiendo ciertos poemas, que la impresión de inmensidad esté en nosotros, que no está ligada necesariamente a un objeto. Los y las actrices iban vestidos con overoles de colores diferentes. Su vestuario evocaba las falanges de un paracaídas y en otros momentos la ropa que usan los obreros durante las jornadas de trabajo, ya que el canto 1 alude al ser humano como un productor y consumidor inagotable. Mi intención además era que los actores se convirtieran en el poema y lo pusieran en movimiento, se transfiguraban en el impulso poético que viajaba por el espacio, empleando, claro está, los elementos técnicos de la disciplina para conseguir enlazar lo íntimo con lo inmenso. En esta puesta en escena, el público tenía la posibilidad de desplazarse. La resignificación del espacio jugó, como pueden observar, un papel muy importante. Y finalmente, para ir cerrando, comparto que la poética del movimiento en la dirección de Naranja Escena demuestra que el parkour como recurso escénico proporciona herramientas técnicas que generan nuevos modos de articular la escena contemporánea. El cuerpo en movimiento es capaz de generar sentido de manera autónoma. Esta perspectiva desplaza el centro de la dirección. El director no impone una forma cerrada, diseña condiciones para que la acción ocurra, orquesta relaciones dinámicas entre trayectorias corporales, obstáculos, ritmos y problemas espaciales. La poética del movimiento emerge entonces como un sistema de decisiones en el que el cuerpo es fundamental, ya que el movimiento es parte de la dramaturgia. Se considera el movimiento no como un elemento complementario de la palabra o la imagen, sino como constructor de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Perdón, el tiempo es muy limitado, pero si les recordamos ahí con un papelito, no es personal. Gracias. Ahora, disculpándome nuevamente, maestro Luis Alberto Salvador Avelar, es actor e iluminador egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, UNAM.
Ha desarrollado su trayectoria en el diseño y operación técnica en el sistema de teatros de la CDMX y teatros de la UNAM. En 2025 fue técnico de base en el Centro Cultural Helénico, participando en giras y montajes nacionales. Su perfil integra formación humanística y práctica escénica, con énfasis en optimización de montajes y articulación entre equipos creativos y técnicos. Hola, hola. Muchas gracias. Antes que nada, igual quiero saludar a las compañeras con las que comparto la mesa, al maestro, a las organizadoras, a los organizadores y a todos ustedes, que estoy nervioso porque es la primera vez que estoy de este lado de la mesa, pero siempre es bonito regresar a casa y compartir algo de lo que esta dura, pero muy bonita vida del teatro nos da, ¿no? En principio quiero hablarles de algo que realmente es muy básico, que es sencillo, pero creo que justo por eso mismo es realmente necesario que sea observado, aprendido y sobre todo enseñado, ¿no? Les hablo de algo que si deciden aplicarlo, spoiler, será una gran oportunidad de ganar un sustento económico saliendo de la carrera o incluso desde antes. Qué bueno. Quiero capturar toda su atención lo más posible, porque aunque lo que digo no es mentira, hay que ser muy francos. Muchos y muchas no lo hacen por desconocimiento tanto del puesto a ejercer como de los temas operativos. Para aclarar de qué hablo, quiero comenzar con una pequeña anécdota. Cuando ingresé a la carrera, yo estaba muy emocionado por el mundo agradable, amistoso e inteligente que creía que iba a conocer. Ahora que habito el ámbito laboral, en la realidad del rush del trabajo profesional, veo que no siempre es así. Que hacer teatro muchas veces se trata de resistencia emocional, de conocimiento de la talacha, de ingenio y amistades que bien o mal se pueden llamar conectes. Y no porque te integren a sus filas de trabajo, sino porque en el trabajo te van a facilitar herramientas. Durante mi camino por los teatros de la CDMX, de otros estados, he visto que los días de montaje que no se planean son pesados para todos los involucrados. He visto a colegas quebrarse en sus primeros montajes profesionales por algo que no se planeó, porque sale un imprevisto tras otro o por toparse de frente con la burocracia, las jerarquías y las formas de trabajo de cada recinto al que llegan con su producción artística. A lo que vengo es a invitarles a que no piensen que la dirección es solo articular personajes del drama como un ejercicio de una visión estética o el desglose de una dramaturgia. Yo les propongo que la dirección contemporánea articule los afectos de quienes sostienen la estructura. No hay poética posible si el vínculo entre la dirección y el equipo técnico está roto por falta de planeación. Les confieso que originalmente, justo por eso creo que pasó lo del cambio de nombre, esta ponencia estaba planeada para la mesa anterior, que era de economía, archivo y sustentabilidad. Y encontré, justo mientras pensaba cómo adaptar la ponencia a esa mesa, encontré que la sustentabilidad no es solo reciclar madera, es la gestión humana y técnica que permite que una obra sobreviva a una temporada. He visto producciones llegar a los teatros sin conciencia de que están compartiendo espacio, bodega, escenario y equipo con al menos otras 3 producciones en el mismo recinto. Tengan en cuenta que las obras en temporada muchas veces se montan y desmontan varias veces y por esta razón deben ser ágiles. Voy a empezar a tirar algunos factos. El diseño no es solo una propuesta estética, es un contrato de convivencia. El personal técnico no es recurso, es sistema y, ante todo, busca la comunidad operativa.
El técnico padece el montaje. Si el técnico padece el montaje, la obra nace enferma. Yo, si pudiera darme un consejo siendo estudiante, sería: hazte bueno en hacer que los montajes sean ágiles, vuélvete un buen director técnico y sé un buen stage manager. Lleva los cues de las obras, eso te asegura una base económica. El director técnico es el puente indispensable entre el deseo del director artístico y la realidad del staff. La diferencia está entre hacerlo con conocimiento y no con improvisación. Para que esta empatía operativa sea real, hay que conocer el orden del ritual. Un montaje profesional no se improvisa, se orquesta. Lo primero es el diálogo con el jefe de iluminación. Es vital decirle qué necesitamos, porque eso define a qué altura del escenario comenzará nuestro montaje de escenografía, es decir, a partir de cuál vara eléctrica se trabaja. Solo después de eso se habla con tramoya para decidir cuál es el afore o las piernas disponibles. El día de montaje tiene un proceso claro que debemos respetar. La llegada de la producción, la presentación con el equipo del teatro, por favor, de mano y realmente muy cordiales. Recuerden que las jerarquías en los teatros son muy importantes, eso sí, siempre grábenselo. Y el ensamble de la escenografía por parte del equipo de producción. Recuerden que muchas veces el equipo técnico del teatro solo ayuda. La responsabilidad de armarla por primera vez es nuestra, es de la producción. Sigue el montaje de luces, el chequeo de audio y finalmente el ensayo general con corrida de correcciones, y eso si el tiempo lo permite. Entiendan esto: si se tiene empatía, se pueden llegar a arreglos y favores, pero si alguien llega con la actitud de yo lo sé todo, el personal se cierra. El técnico quiere agilizar las cosas para no hacer un trabajo doble, y eso hay que respetarlo mucho. Para concluir, quiero llegar a que sus montajes necesitan de una propia arquitectura del proceso. Para lograrlo, yo les propondría: ensayen su montaje también. Háganlo en una bodega, en una casa o en cualquier espacio que conozcan, para que conozcan en equipo cómo se arma su escenografía, que les encuentren sus mañas y aseguren su acomodo señalizado de cada parte. Es decir, si es una plataforma, señalen cuál va a izquierda, hasta atrás, arriba, todo eso. No les dé pena pedir visitas técnicas exhaustivas. Alíense de los compañeros y las compañeras técnicas. Si les piden ayuda, en verdad se las van a dar. Lo que ellos quieren es que los montajes sean llevaderos y terminen lo mejor y más rápido posible. Hablen claro de lo que necesitan. Si quieren hacer pruebas, pídanlas para presentar la idea, pero no hagan trabajar doble reacomodando toda la escenografía por falta de claridad. Sean conscientes de dónde trabajan. Hay teatros pequeños que solamente tienen un técnico para todas las áreas, pero en recintos grandes tratarán con jerarquías y una comunicación escalonada y efectiva. Es decir, primero hablamos en la producción, vemos qué necesitamos, luego vas con el jefe de foro o la jefa de foro, le explicas qué es lo que necesitas y ella ya te dirige hacia el jefe de área, iluminación, audio, tramoya, todos ellos. Respeten los tiempos de llegada, de comida y de salida de los compañeros técnicos. Ahí sí es con cronómetro. En sus posibilidades, hagan scouting del área. Busquen papelerías, ferreterías, restaurantes y hasta estos estacionamientos cerca del teatro. Eso les va a ahorrar mucho tiempo y les va a dar mucha seguridad. Y sobre todo, carguen una caja específica de producción, un taladro con sus aditamentos, tornillería de distintos tamaños, pijas, cinta fosforescente, Durex, masking negro, gaffer gris, cinta de precaución, piola, resistol y silicón. Todo. Pero en verdad esa caja es muy importante. Tengan una hoja de llamado y estén abiertos a que los tiempos no se van a cumplir, nunca se van a cumplir. Pero la hora de comida, la hora de llegada y la hora de salida sí debe de ser muy puntual. Y ya, para concluir,
Tengan empatía operativa, grábense esa palabra, empatía operativa. No solo con su equipo, séanlo con los técnicos, con el teatro y con otras producciones que comparten el mismo recinto. Saber llevar cues, operar QLab, Isadora y usar un taladro en verdad les va a dar una base económica que les va a ayudar a conocer el ámbito laboral. Les estoy hablando que mínimo les pueden llegar a pagar como 1,600 pesos por función, sabiendo operar esos programas. Y pues eso les va a dar finalmente la libertad de seguir creando con lo que su deseo les demande. Es decir, pueden trabajar y seguir creando lo que ustedes deseen, pero teniendo esas bases. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, como actores, todo eso que nos está recordando o haciendo notar por primera vez quizás, incide directamente en nuestro trabajo como actores, ¿no? Muchas gracias. La maestra Valeria Arriaga, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Acompaña procesos artísticos desde el cuidado y la ternura colectiva. Colabora con el nombre de la compañía, Teatro, Ternura y Efecto, como dramaturgista, directora, productora, actriz y performer en dinámicas horizontales. Destaca su trabajo como directora y actriz performer en Curanderas, 2024-2025 y La frontera me cruzó a mí, 2023-2025. Ha compartido saberes en seminarios y congresos con la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, el SPEEP, del posgrado en Historia del Arte de la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Maestra. Gracias. Gracias. Quisiera ser maestra, todavía no lo soy, todavía no soy licenciada, pero pronto. Bueno, antes que nada quiero aclararles y primero agradecerles por estar acá, por escucharnos, por compartir con nosotras. Aquí va mi aclaración. Yo me dirijo a nosotras en plural por una postura personal, entonces no es una cuestión que quiera olvidar a nadie, simplemente es algo personal. No se lo tomen a mal. Y pues nada, muchas gracias gracias. Gracias a las instituciones que nos albergan, al colegio principalmente por proporcionar el espacio, y a Teatro UNAM, a la cátedra y al CUT también está involucrado, ¿no? Bueno, espero que haya estudiantes del CUT también. Sí, maravilloso. Ok, yo les voy a hablar desde una cuestión más utópica que la que nos acaba de compartir nuestro compañero, porque yo hago más teatro independiente. Y en el teatro independiente las cosas son muy distintas a otros entornos y pues también vale la pena hablar de esas prácticas, ¿no? Entonces, les voy a leer un poco, así que prepárense, porque sí es mucho. Pues esta ponencia es resultado de un ejercicio personal de cartografía sobre mi práctica escénica, mirando particularmente desde mi exploración en el rol de dirección. Durante los últimos 3 años me he desempeñado en la creación colectiva con mi grupo Teatro, Ternura y Efecto, donde hemos explorado distintas formas de abordar los procesos creativos. En este devenir, pensar en los roles que desempeñamos como colectividad como si fueran algo rígido y fijo se vuelve casi imposible, pues las dinámicas horizontales, así como la postura política de la ternura como parámetro estético, se contraponen a este sistema.
Por este motivo es significativo para mí compartir el conocimiento que he adquirido y que hemos percibido en la experimentación de una metodología que gestiona los roles de la creación desde el movimiento, el dinamismo, lo efímero y el intercambio. Es pertinente aclarar que en el texto menciono la noción de cuerpo común, entendida como comunidad conformada a partir de encuentros escénicos o artísticos y que involucran tanto a las creadoras como a su público objetivo. Esto con la finalidad de nombrar un suceso social y estético y articular de alguna forma el momento en el que se construyen las relaciones interpersonales en los procesos escénicos. Entonces, en el entendido de que el cuerpo común es el primer parámetro en la creación escénica, puesto que dispone a los cuerpos a encontrarse y permutar intereses, también es importante hablar de afectividad y, por supuesto, de los cuidados que deben de atravesar a la práctica. Además, vale la pena pensar en las dinámicas horizontales que configuran la colectividad y que mediante el constante ejercicio de comunicación, intercambio y escucha, vuelven la toma de decisiones un escenario genuinamente colectivo. Pienso en todo lo anterior como un terreno para construir una metodología adaptada a nuestro contexto, que atravesado por la digitalidad, la inmediatez y la violencia normalizada, nos aleja cada vez más de las experiencias humanas de compartir, de disponernos a convivir y a crear desde la intersubjetividad. Pues en una era donde la tecnología nos aleja cada vez más, resulta inconveniente también distanciarnos en los encuentros y establecer o seguir replicando estructuras de convivencia verticales e inamovibles. Pensemos que en la actualidad focalizamos gran parte de nuestras convivencias sociales en Internet. Y en este contexto tenemos al alcance de nuestra mano miles de posibilidades para adquirir información y también de compartirla. Este escenario orilla a las comunidades que surgen fuera del Internet a adaptarse a la centralización del conocimiento y a los algoritmos que rigen su forma de interactuar, tanto en el espacio digital como en el real. Esto es peligroso. Y esto es importante porque las formas de convivencia están interconectadas independientemente de las condiciones espaciales, lo que implica que las relaciones sociales e intersubjetivas se ven afectadas por el contexto y la medialidad. Esta inmediatez también influye en el teatro y en los entornos de creación que desde los últimos 5 años, aproximadamente después de la pandemia, se han marcado por la necesidad de reconfigurar las dinámicas pedagógicas y creativas con la finalidad de construir espacios más seguros, empáticos y resilientes. La constante transformación de los mecanismos para interactuar en la actualidad altera nuestras metodologías y modos de relacionarnos. Además, provoca procesos de adaptación en la construcción y producción de nuestra práctica. En este ajuste estratégico es primordial prestar atención a los afectos y emociones que nos mueven en los ejercicios colaborativos durante la creación escénica. Así que ahora les voy a compartir una pequeña definición de afectos que saqué del diccionario de la performance y el teatro contemporáneo de Patrice Pavis. No es la verdad absoluta, pero funciona. Así que dice: el afecto es la manifestación de la energía pulsional y libidinal del individuo. El afecto concierne al cuerpo libidinal, mientras que la emoción está ligada al cuerpo biológico, pues el afecto no es una actitud o una emoción codificable y consciente, sino una relación entre el cuerpo y el mundo que lo afecta, entre el consciente y el inconsciente, lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo latente. Cierro cita. Es decir, que el afecto no se reduce al interior del individuo, sino que sucede a partir de un estímulo externo. Y aquí hablamos de relación cuerpo-mundo. Entonces, en los procesos creativos, los afectos se traducirían como dispositivos de transmisión que hacen posible los fenómenos colectivos. Es difícil describir lo que es un afecto, pero yo creo que todas las personas aquí presentes lo hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas, así que les voy a invitar a que intenten evocar a esa sensación por medio de su memoria. Y puedo hacer esta afirmación porque supongo que la gran mayoría de aquí se dedica al teatro o al arte escénico o algo así, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a afirmarlo. Y en los encuentros escénicos circulan tensiones, pulsiones, incomodidades, entusiasmos, etcétera, que afectan la subjetividad de cada participante todo el tiempo. Esto incluye también a nuestras espectadoras.
Consideremos ahora otra obviedad que ocurre en la afectividad del cuerpo común durante el proceso, la activación emocional. Las emociones no pueden entenderse únicamente como estados internos del individuo, sino como movimientos relacionales que se configuran en la interacción y que al circular entre cuerpos producen efectos sociales. Y para esto también les comparto otra cita de Sara Ahmed en La política cultural de las emociones. Tampoco se lo tomen como la verdad absoluta, ni lo que estoy diciendo. Hay que recordar que la palabra emoción viene del latín emovere, que hace referencia a mover o moverse. Por supuesto, las emociones no se tratan solo del movimiento, también son sobre vínculos o sobre lo que nos liga con esto o aquello. La relación entre movimiento y vínculo es instructiva. Lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, es también lo que nos mantiene en nuestro sitio o nos da lugar para habitar. Por tanto, el movimiento no separa al cuerpo del dónde en que habita, sino que conecta a los cuerpos con otros cuerpos. El vínculo se realiza mediante el movimiento al verse conmovido por la proximidad de otros. El movimiento puede afectar a los otros de manera diferente. Las emociones pueden implicar conmoverse para algunos, precisamente porque se ha determinado que otros son poseedores de ciertas características. Cierro cita de Ahmed. Por tanto, podríamos decir que el afecto es la energía que vibra entre el cuerpo y el mundo, y la emoción es la forma en que esa vibración circula entre cuerpos y organiza socialmente y produce lo común, las estructuras, los vínculos, los acuerdos. Ahora, me gustaría que aterricemos estos conceptos a la práctica escénica, porque ya fue demasiada teoría, y pues para eso quiero que tomemos partida en la construcción de un equipo para la producción de una obra escénica. Pienso que si los afectos y emociones configuran al cuerpo común, entonces toda organización creativa es ya una decisión política, así sea que se determine seguir estructuras horizontales, verticales, transversales, circulares, como lo quieran ver. El primer paso es la construcción del grupo. Aquí se definen las necesidades básicas del proyecto, como quién participará, qué aportará, a qué debemos prestarle más atención, etc. Y a partir de esta conformación comienza la interacción, donde es vital la afectividad. Escuchar activamente a las otras, provocar estímulos y recibirlos, tomar decisiones en conjunto y asignar roles. Entonces, hablemos sobre horizontalidad, no solo como una decisión metodológica, sino como una práctica afectiva, que implica cuestionar cómo conmovemos en colectivo. La flexibilidad de las estructuras horizontales permite la fluidez de dinámicas sociales que, gestionadas desde los acuerdos, pueden permitir el movimiento y los cambios consensuados sin afectar necesariamente los resultados. Considero que para construir espacios seguros en el teatro debemos estar comprometidas con los afectos que nuestra práctica puede provocar, y esto se concibe desde el proceso de laboratorio del proyecto, desde la consumación del equipo y desde la conveniencia, porque así generamos espacios donde nuestras compañeras sienten la seguridad y disposición para moverse, errar o proponer. La determinación de la estructura sugiere rutas en las dinámicas de interacción y desenvolvimiento, y si el espacio construido es favorable para las relaciones interpersonales, el desempeño en la producción y el resultado, si es que se da, serán satisfactorios. Y esto cobra todavía más sentido cuando dentro del montaje escénico ensayamos la ficción y dentro de esta convenimos acuerdos. Cuando replicamos las formas del grupo en el montaje escénico, la práctica se vuelve más fácil. Entonces, toda esta reflexión para llegar al rol de la dirección, en el cual les conté que he estado experimentando en mi colectiva desde esta perspectiva. Me resulta conflictivo cuando se entiende al rol de dirección escénica en un sentido individualista o autoritario, pues a consideración personal y en experiencia propia, cuando un rol se mantiene estático y no hay oportunidad para cuestionar su efectividad, los procesos se truncan, se complejizan y no alcanzan los objetivos fácilmente. A mí me cuesta trabajo pensar que una sola persona puede cargar con el peso de las responsabilidades y tareas de un rol tan complejo por sí sola, no porque dude de si es posible o no, más bien porque prefiero darle mayor peso a las dinámicas colectivas, pero esto es personal. Y en este punto me gustaría invitarles a reflexionar sobre cómo estructuramos nuestras prácticas, desde cómo las nombramos, cómo las llevamos a cabo en el proceso escénico y cómo se manifiestan en el hecho escénico.
Pienso en la dirección como un rol transitorio porque al ser tan complejo y demandar una suma considerable de ejercicios de prueba y error, es controversial pensarlo como un rol fijo. Y creo que debe ser dinámico. Puede desplazarse y ajustarse, ya sea entre personas con distintas perspectivas o en una misma persona con distintas perspectivas. No sé si me doy a entender. La finalidad de convertir a los roles en transitorios es imaginar que desde el proceso productivo debemos percibir los puntos débiles de la gestión y ejecución de planes con la finalidad de identificar puntos débiles y fuertes y alcanzar los objetivos de forma oportuna. Convertir a un rol en transitorio no vuelve inestable ni al rol, ni a quién o quienes lo ejecutan. Más bien proporciona mejores herramientas para toda la colectividad, donde todas aprenden habilidades sobre su rol y también aprenden a transmitirlas. Este dinamismo en los roles sostiene una metodología de la compartencia, en la que es esencial el flujo de conocimiento que puede funcionar en un determinado grupo, o bien, alguien podría replicarlo en otro grupo con otras necesidades específicas y en una espacialidad diferente. Cuando los roles se fijan como determinantes incuestionables, corremos el riesgo de que la organización deje de ser una herramienta metodológica y se convierta en un dispositivo de poder. En este sentido, para profundizar en el tema, les voy a compartir otra cita, solo para definir, y esta la saqué del libro Micropolíticas de los grupos para una ecología de las prácticas colectivas. Esto es en cuanto a la definición de rol según estas personas. Fortalecer al grupo aumentando las posibilidades de que la apropiación de roles y de funciones se convierta en un objetivo de conquista de poder, una especie de coto de caza, es poner en dique a que algunos, especializados en sus competencias y colocados en puestos especiales, se hagan imprescindibles y usen esta posición como un arma de influencia. Además, los grupos se hacen y se deshacen. Algunas personas dejan un grupo para volver a crear otros. Llevar estos saberes y dispersarlos permite alimentar y desarrollar lo que tanto necesitamos hoy, una cultura de los antecedentes. Cierro cita. Para cerrar, me gustaría compartirles mi experiencia aplicando estas nociones, conceptos o ideas, o como lo quieran ver, en la práctica con mi colectiva Teatro, Ternura y Efecto, que es un espacio de trabajo creativo exclusivo para mujeres, devenido en comunidad, y que construimos desde la subjetividad femenina que nos atraviesa y el ejercicio de la creación colectiva. En nuestro trayecto por la creación escénica, hemos acordado colaborar a través de la estructura horizontal, donde construimos una metodología particular de nuestra colectividad que no es inmutable, es decir, que si el proyecto lo requiere, los roles se mueven y las tareas, responsabilidades o acuerdos se modifican. En consecuencia, consideramos que el espacio para colaborar es seguro en tanto que quedan excluidas prácticas violentas, la evasión de la escucha o la omisión de la ternura. En este escenario puedo compartirles que he colaborado como directora, productora, dramaturgista y actriz, y a veces jugando en más de un solo rol por proyecto. Aunque esto no es arbitrario de los procesos horizontales, sino del contexto del teatro independiente, que es lo que les hablaba hace rato. Aunque la estructura organizativa horizontal de la colectiva sí ha sido un parámetro importante para llegar a definir, ya voy a acabar, todo lo que estoy contándoles, pues en nuestra experiencia, la creación colectiva, hemos probado distintas formas de articular nuestros procesos, y una de las que más nos han facilitado el trabajo ha sido esta, la de los roles transitorios. Nos hemos percatado de que es importante delegar roles, pero lo es más aún nombrarnos como dramaturgas, actrices, iluminadoras, técnicas. Aunque a veces la definición misma de nuestro rol no nos convenza del todo. Para cerrar, quisiera que reflexionemos en colectivo sobre los cuidados y la importancia de llevarlos a cabo en nuestras prácticas escénicas desde los procesos. Es vital que nos cuidemos, y que nos cuidemos desde que estamos estudiando también. Estos espacios deberían de ser espacios seguros y no necesariamente siempre lo son. A veces toca compartir el espacio con personas que tienen denuncias, y hoy es uno de esos días, pero bueno, cierro con una cita muy importante de un libro que estaba leyendo anoche, que se llama El arte de saber escuchar. Y dice que la capacidad de entrar en el diálogo es la verdadera capacidad de humanidad del hombre. Es todo.
Ahora le corresponde el espacio a la licenciada Ana Margarita Castillo Rodríguez, licenciada en Artes Escénicas con orientación en teatro por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora en Arte y Cultura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde también es docente en la licenciatura en Actuación, investigadora, actriz, directora y dramaturga. Trabaja como facilitadora de teatros de participación, entre comillas, teatro playback, teatro espontáneo y teatro del oprimido, cierra paréntesis, e integra las redes mexicanas de dichos teatros de participación. Desarrolla también creación e investigación en teatro documental, testimonial y teatro latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, voy a compartirles un poco también de esta reflexión en torno al ejercicio de la dirección, desde una experiencia muy concreta, que es justo este montaje que se llama Mi abuela bordó las orillas del mar, con la Ruda Teatro, y justo quiero también contar que estas reflexiones pues también vienen desde un lugar muy concreto, es un ejercicio también muy situado, desde la ciudad de Aguascalientes, en una colectiva independiente, también que trabajamos solamente mujeres, particularmente en este proyecto, y pues que tratamos de sostenernos y acompañarnos en proyectos también de largo aliento. Entonces hay muchas cosas que atienden también a esas circunstancias en particular. Y bueno, les voy a contar también de este proyecto de manera indirecta, así que me gustaría que también visualizaran esta puesta en escena a mis compañeras, también para de alguna manera hacerlas presentes, tanto con las fotos de la función, toda la identidad visual y el ejercicio de los bordados, que tienen una razón de ser muy particular con este proyecto, en torno al bordado por la memoria. Bueno, quisiera también, voy a regresar a esta, quisiera también partir de algunas premisas. Justo no dar por hecho es algo fundamental en estos ejercicios de reflexión, y tal vez son obviedades, pero no darlas por hecho, ¿no? Entonces, primero partir de la idea del teatro como una experiencia que desborda el acontecimiento escénico, que no se agota en la experiencia de la función o de la ficción, sino que implica un montón de afectos, de prácticas, de relaciones, de preguntas, y en ese mismo sentido, para mí también el teatro implica pues un espacio de investigación y un espacio para las preguntas. Las prácticas que solemos realizar también pues desbordan en ese sentido como los productos en términos de la puesta en escena, y justo creo que esto también se verá reflejado en esta reflexión. En la academia, en la producción de artículos académicos, en espacios de conversación, en la producción de archivo, de dispositivos que también dan cuenta de la memoria del trabajo. Otra cosa importante, y coincido también con las reflexiones de Valeria en cuanto a descolocar o ya superar esta figura de la dirección omnipresente y omnisciente, y apelar pues a un espacio pues de diálogo y de negociación constante. Para mí el espacio de la dirección implica sí la conciliación, pero también el disenso. También es importante reconocer la diferencia y reconocer lo que cada una desde su lugar aporta a la construcción sensible y estética de la obra. En ese sentido, la dirección también es un ejercicio de cuidado y de confianza, ¿no? Yo confío en mis compañeras que están sobre la escena, y a su vez pues ellas también confían en todas las personas que estamos fuera, y todo lo que tiene que estar afuera, porque también acompañamos en la cuestión técnica, por ejemplo, saben que no tienen que preocuparse por eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido también la dirección para mí está ligada con el equipo de trabajo. Hoy más que nunca y después de los años de la vida, para mí el teatro sí importa con quién lo hacemos.
O sea, yo no estoy para andar perdiendo el tiempo en esas cosas y para mí eso es importante. Mis compañeras, mis amigas y las personas, no porque tenga que haber un vínculo de la amistad en ese sentido, sino porque son personas con las que compartimos un posicionamiento ético, estético, artístico y político en común. Eso de entrada. Ya no estamos en el lugar de pensar que es necesario o debo de trabajar con tal o cual, y más bien apelar a sostener y acompañar estos espacios. Y en ese sentido, la dirección también está pues, profundamente ligada con todos los procesos de la producción de la obra. En ese sentido, pues trabajamos un poco desde esta circularidad, donde no es que desdibujemos los roles o las tareas, pero sí las dialogamos de manera constante. Y en ese sentido, también hay un giro que puede ser muy sutil, pero también importante. Más allá de pensar qué historias, o qué necesito para contar esta historia, es más bien somos nosotras y la afirmación de cómo queremos contarla. No si podemos o no podemos, si estas corporalidades o esta edad o esta experiencia, sino estas que somos, cómo contamos estas historias. El segundo momento que les quiero compartir tiene que ver ya con la relación, digamos, con el texto. Me gusta pensarlo en términos de ese pretexto, porque para mí también la dirección ha implicado un ejercicio de diálogo y de reescritura con la dramaturgia original. Y siempre aclaro que no es porque el texto no sea suficiente, sino porque necesito ponerlo en relación con situaciones concretas y con las personas concretas que somos, con nuestros territorios, con nuestras geografías, con nuestra historia de vida. Y en ese sentido, esta obra que les comparto les recomiendo mucho, que si no la conocen, la busquen. Teresa Díaz del Guante es una dramaturga y creadora sinaloense, que tiene un montón de producción. Además ella escribe también para colocarlo en la escena, ¿no? Esto que escribimos las historias que queremos contar también. Y ella particularmente tiene estas dos trilogías que se llama Proyecto Aroma, Dramaturgias de la Búsqueda, y el otro se llama Desaparecer. Entonces, para mí era importante trabajar con su obra en la academia, en el salón de clases, en la escena, por varias razones. Y ahí también está implicada la dirección. Por un lado, porque yo admiro mucho su proceso de escritura. Para mí es una dramaturgia que llamaríamos liminal, por la complejidad que le implica de trabajo de campo, de entrevistas, de recabar testimonios, de asumir una postura política respecto a los temas que aborda, en este caso la desaparición forzada desde una perspectiva femenina y concretamente desde las madres buscadoras. Y en ese sentido, pues es una autora que ayuda mucho para pensar cómo estas estrategias para enunciar la violencia sin revictimizar a las personas a las que les atraviesa o nos atraviesa. Y el tema del bordado adquiere un lugar muy importante porque no sé si han visto algunos colectivos o proyectos a través del bordado como un ejercicio de restitución de la memoria y que también está muy ligado a la historia de las mujeres, ¿no? Donde se preserva y se construye la memoria en los espacios íntimos. La siguiente fase que nosotras solemos trabajar tiene que ver con todo este marco teórico, este ejercicio que ya implica también el laboratorio, que es relacionar esa dramaturgia con entonces nuestro espacio y nuestro territorio en concreto. En este caso, como en Aguascalientes, aunque ella habla de la región de Sinaloa, pues se refiere también por supuesto a México y en general a todo el continente, al sur global también cuando hace algunas reminiscencias también a las madres y abuelas buscadoras en Argentina. La siguiente parte del proceso tiene que ver con un ejercicio de escritura autobiográfica. Y cuando me refiero a la escritura, no solo me refiero al texto escrito, sino en el laboratorio a través de nuestro archivo, a través de nuestra memoria, nuestras experiencias, nuestros afectos, cómo nos relacionamos con esta historia. Y en ese sentido, en la obra, spoiler, hay una chica que nos representa un poco a nosotras y a todos los que estamos aquí, sobre las preguntas sobre nuestro linaje.
esas historias que hacen posible que yo esté aquí en este presente, pero también esos silencios, esos saberes que están contenidos en la experiencia de quienes me anteceden. Y entonces, este ejercicio de escritura se traduce en material audiovisual, en material textual. Una de las compañeras, Rebeca Banda, por ejemplo, hace todo el diseño sonoro y coral que va en relación con la obra. Y pues al final todas estas textualidades van dando nuevas capas de sentido a la obra original. Esta imagen también es importante compartírselas porque ocurre en un espacio que se llama Diversa, que es un laboratorio de archivo y memoria LGBTIQ+ en Aguascalientes, con quienes hemos trabajado desde hace varios años, y pues la casa, pero sobre todo la colectiva, que también son ellas, ellos, ellas, pues sostienen también este trabajo y van en concordancia pues con todo este proceso de la dirección. Un siguiente punto, no sé si les resulte controversial o no, que tiene que ver con la selección de los personajes. Si se fijan, hasta este momento no hemos hablado de un casting o de una prueba de la lectura de la obra, etcétera, sino todas estamos trabajando el texto digamos, en condiciones similares. Y entonces el experimento, que no ha sido tan experimental, digamos, sino que lo hemos probado en varias ocasiones, es, en este caso, ellas eligieron el personaje que querían hacer. Y tenía que ver con todo lo que ya habíamos hecho antes, con qué personaje había una resonancia, había una intuición, o había un reto también actoral que les implicara, o una resistencia, y la lista que yo tenía en mi cabeza y que nunca les compartí fue la que ellas compartieron. Ellas decidieron esos personajes. Y entonces no nos preocupamos por si la apariencia, la complexión, la edad, si el personaje tiene tantos años, sino finalmente, como en el teatro, planteamos las consignas de la ficción y la audiencia acepta que esta que está aquí es una señora que tiene tantos años y que tiene esta historia que compartir. Entonces, un siguiente momento, déjenme ver si lo puedo poner aparte, aquí está, es la construcción de estos materiales, digo, nomás lo van a ver de fondo, pero trabajamos ya con nuestros personajes, ya con la relación entre ellas, construimos este material audiovisual. El texto es de mis compañeras y finalmente Aida Arecher, que es la cineasta que trabaja con este material, pues organiza en relación al texto, a nuestro trabajo y a lo que a ella también le convoca. La obra, no les he contado muy bien de qué trata, pero son 4 mujeres, una hija, una madre, una abuela, una bisabuela, y la historia atraviesa el tema de la desaparición forzada, es decir, cómo a través de la desaparición forzada de una de ellas se fragmenta esta historia familiar. Y al mismo tiempo, Teresa Díaz del Guante problematiza sobre su propio linaje femenino y sobre la violencia de género y las relaciones y vínculos que tenemos en este linaje. Entonces, pues digamos que el video de manera muy orgánica se inserta también dentro de la obra, pero bueno, es producto, incluso el grabar el mismo video ya forma parte pues, de los laboratorios, ¿no? Así que con todo esto, realmente lo que sigue en términos del montaje, en el ya insertar o considerar un trazo o ensamblar los elementos, pues sucede de manera muy orgánica, ¿no? Aquí de lo que se trata es más bien de que construyamos acuerdos y que establezcamos las consignas de lo que el espacio estético va a significar, ¿no? Cómo nos movemos, qué relaciones y qué construcciones de sentido establecemos con estos cuerpos que se relacionan de esta manera, cómo me interpela el espacio, los objetos. Las compañeras se fijaron que habían unos bordados también ahí distintos a los otros, que son las mismas actrices que durante el proceso de montaje también están bordando a partir de historias concretas y mujeres concretas desaparecidas en nuestro estado. Entonces, realmente el proceso, digamos, de la dirección tiene que ver con apuntar, registrar por ese lado y establecer consignas, ¿no? Establecer preguntas para que se exploren sobre la escena.
Y como solo tengo un minuto, les voy a contar al final pues, el proceso también ya en las funciones y en el estreno. En mi caso, acompaño los procesos y para mí la dirección implica también estar aún después de las funciones, porque no solamente estoy sosteniendo en lo individual una puesta en escena, sino una colectividad. Y pues la intención es acompañarnos, no para siempre, ¿no? Porque también entiendo la idea del movimiento y del tránsito, pero sostenernos mucho más tiempo y mejor cobijadas. Y las cuestiones técnicas, pues estoy ahí con otras personas que acompañamos en la iluminación, en la cuestión sonora, etcétera, pero tiene que ver con, en lo concreto y en el espacio que somos nosotras, volvernos a recordar todo el tiempo el propósito y dar propósito a lo que estamos sosteniendo en escena. Y nuevas consignas, no porque vayamos a modificar el trazo de una manera radical, sino para volver a construir nuevos sentidos a la acción concreta, para actualizar también las imágenes, los referentes y las problemáticas que van atravesando las historias que estamos contando. Y un poco coincido con, bueno, mucho coincido con Teté, que finalmente no es un teatro que aborde ciertas temáticas, sino que ante todo estamos contando historias de personas, incluidas nosotras, y que pues que eso es vital también para sostener, ¿no? Y bueno, creo que con eso pararé, justo mis 15 minutos, ¿ya ven? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora el tiempo restante lo dedicaremos a conversar con nuestros invitados, preguntas, inquietudes que ustedes deseen compartir con nosotros, con ellos, principalmente con ellos, y hacer ese intercambio de puntos de vista e inquietudes. Quien desee iniciar, yo trataré de moderar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Oigan, pues yo quiero agradecer muchísimo a todas las compañías que tenemos aquí, que son muchísimas, ¿no? Acompañarnos en estos procesos y en estos diálogos siempre es pues reconfortante y sentirnos que efectivamente no vamos solos y solas y soles, aunque sí somos solecitos, no vamos solos en el camino, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarles, porque por supuesto que estamos en una academia y nos siguen enseñando que esta figura de la dirección pues es esto, ¿no? Buenaventura decía que era el gran dictador de la escena. Y creo que es una pregunta que a lo mejor pueden tener varias personas. Me gustaría saber, en su experiencia, cómo dialoga esta horizontalidad con la toma de decisiones ya en la puesta en escena, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias. Pues es que el diálogo empieza desde que convenimos, desde que nos encontramos y comenzamos a preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? En Ternura, Teatro Ternura y Efecto, lo que nos pasó fue que todas éramos actrices y fue un proceso muy extraño donde a partir de exploraciones como muy intuitivas dijimos no, necesitamos que alguien esté afuera viendo esto porque lo que estamos proponiendo desde el escenario no está funcionando o tal vez sí, pero necesitamos saber cómo se ve o cómo se percibe. Y ahí empieza el diálogo horizontal, la colectividad de decir, pues yo tomé clases de dirección, creo que yo sé, ¿no? Yo puedo proponer desde acá y ahí va la otra, pues yo sugiero que hagamos esto, pues entonces, ¿y si metemos esto? Y así se va modificando. También hay que entender que los procesos escénicos no son, no se cierran y ya se quedan así para siempre, ¿no? O sea, hay cambios, siempre vamos a estar modificándolos y si en esa modificación se requiere cambiar de directora o de perspectiva,
pues se hace, ¿no? Y también un poco tiene que ver con el grupo. Si no hay una apertura, es muy difícil. Bueno, en nuestro caso, al operar a manera de colectiva, pues, por ejemplo, hay decisiones que tienen que ver con la cuestión económica y los recursos, por ejemplo. Entonces, esa información tenemos acceso todas a ella, ¿no? Sabemos en qué gastamos, qué es importante, qué prioridad, trabajamos incluso por honorarios iguales, partes iguales, incluida la dirección, por ejemplo, porque todas trabajamos y asistimos a la misma cantidad de ensayos y funciones, por ejemplo. Eso como con respecto a esas cuestiones quizá técnicas y frías. Otra cosa que ayuda a pensar en esta horizontalidad tiene que ver, nosotras experimentamos un poco lo que decía Valeria yo lo retomaba de lo que se llama el sistema comodín, les recomiendo, de Augusto Boal. El sistema comodín, que viene un poco de esa referencia del teatro épico brechtiano, donde los roles también circulan, ¿no? Es decir, no hay protagonista, o sea, sí hay un rol en términos de la tesis y la antítesis, pero actoralmente todos y todas las actrices sostienen la escena en igualdad de condiciones y todos y todas estamos en escena presentes todo el tiempo sosteniendo. Entonces, eso asume también en términos actorales pues una disposición, una conciencia, un involucramiento que también me parece que es distinto, no es voy a mi llamado del ensayo, de mi escena 3, ¿no? Sino que sostienen la escena todo el tiempo también. Hay otros ejercicios, cuando hablamos y presentamos nuestros proyectos, también la voz se rota, porque todos y todas tenemos que tener esa capacidad de sostener, de explicar, de defender nuestro trabajo. Entonces, en términos argumentativos, incluso hasta para agradecer en la función o en alguna entrevista o en algún ejercicio reflexivo, no es como que la directora sea la vocera, ¿no? del proyecto. Y en términos de la dirección, luego también pues doy clases en la licenciatura en actuación y luego no les gusta, que me dicen, ¿por qué me respondes con otra pregunta? Y entonces, pues les digo, no porque no sepa la respuesta, sino porque en el ejercicio de preguntarnos, pues pueden aparecer y se activan posibilidades de sentido o alternativas de acción. Entonces, en términos de la dirección, para mí es un ejercicio de preguntas. Yo pienso el teatro y el teatro para mí es un espacio para las preguntas. Un poco eso. Yo igual aportaría de que esta horizontalidad no es que todos tomen decisiones, no es que todos opinen, más bien creo que es que todo el equipo, toda la equipa se sienta o se reconozca como importante o esencial en el proyecto, ¿no? Más bien, y lo he visto desde lo práctico, es que en cierto modo hay un diálogo y hay, híjole, no lo quiero decir así, pero hay cierto tiempo en el que cierta persona o cierto rol es más importante que otra persona, ¿no? Por ejemplo, en otros montajes he visto que el director quiere una cosa, pero llega el director técnico y le dice, híjole, ¿qué crees? No se puede, ¿no? Entonces, imaginen eso, ¿qué pensó? No sé, la casita de Bad Bunny, cuando Bad Bunny dijo, quiero la casita, pues tuvo que llegar con el director técnico y decirle, ¿se puede? No se puede, ¿no? Entonces creo que esa horizontalidad de sentirte necesario, de sentirte acompañado y de que estás creando en conjunto es lo que puede optimizar a esa llegada, ¿no? El que se reconozcan como importantes. Como lo decía el maestro Luis de Tavira, ¿no? Lo importante en el libro de Stanislavski es el título, un actor se prepara, y creo que el director se prepara, el director técnico se prepara, y eso tienes que llegar a proponer para llegar a esos lugares donde puedes aportar al proyecto. Bueno, en nuestro caso es muy concreto, normalmente elegimos el tema en conjunto. Nos preguntamos de qué nos gustaría hablar, cuáles son las inquietudes que tenemos en ese momento y suele suceder que coinciden. Y después trabajamos mucho sobre propuestas. Los actores y las actrices proponen todo el tiempo
sus visiones, sus formas de ver, pero además todos tienen diferentes capacidades y posibilidades, y eso de alguna manera enriquece tremendamente el trabajo, porque muchas veces tenemos actores o actrices que cantan muy bien o que tocan algún instrumento, y entonces hacen propuestas, y normalmente lo que sucede es que yo tengo personalmente, en mi caso que soy directora, tengo una idea de las cosas, pero nunca la propongo, siempre me gusta ver la propuesta que hacen los actores o las actrices y después decido si la propuesta que hacen ellos es mucho más interesante que la que yo tenía en mente. Y lo otro, pues es entender también, efectivamente, que aunque existan roles, no quiere decir que no haya un trabajo horizontal. Muchas veces los roles son muy importantes porque nos permiten organizarnos y nos permiten también diferentes tipos de articulación de los mismos montajes. Y finalmente, pues dialogamos muchísimo, todo el tiempo estamos hablando, hablamos al principio, hablamos al final, cambiamos de puntos de vista, volvemos a tomar otros enfoques, y eso nos permite también enriquecer el trabajo, y al final de cuentas, cuando abordamos una puesta en escena normalmente tenemos preguntas que queremos responder con la misma puesta en escena. Para nosotros hay una investigación o una exploración con esa puesta en escena o con ese trabajo escénico. Entonces se vuelve muy interesante porque a partir del trabajo de todos muchas veces al final nos damos cuenta que aquello que creíamos en un principio cambia totalmente y que quizá lo que hubiéramos dado por hecho o nos hubiera parecido obvio no es precisamente la respuesta que estábamos esperando. Muchas gracias por todo lo que han compartido hoy. Ya que estamos en la academia y un poquito para meternos el pie, me gustaría preguntarles cuál consideran que es el rol de la academia en relación a estas nuevas miradas sobre la dirección escénica. ¿Deberían de cambiar los planes de estudio? ¿Deberíamos de repensar y no tener áreas de dirección? ¿O para dónde creen que debería de ir el trabajo de las instituciones y de las docentes respecto a esto que venimos hablando? Qué conveniente, porque en diciembre creo que fue, no sé si supiste, Araceli, de que hicieron ¿qué era? Como un diálogo para hablar sobre el cambio de plan. Yo vine y no vi a nadie y fue muy… ¿Tú estabas, Rosy? Sí, veniste. Ella sí estaba. Es pertinente que se hable de esto y que se dialogue. En este conversatorio, no sé qué era, la plenaria, justo. En la plenaria se dijeron cosas importantes con respecto al cambio del plan y también se hizo la aclaración de que no es algo que va a ocurrir pronto, ¿no? Y hay que entenderlo porque es un proceso burocrático y la academia al final es eso. No es, al menos desde mi perspectiva, no es que esté mal, simplemente es difícil entrar en la entraña de la academia y modificarla, porque son cuestiones que se han estado moviendo durante décadas. Y pues yo pienso que lo que nos queda como estudiantes es prepararnos y experimentar. Es lo mejor que podemos hacer, esperando que algún día algún valiente diga, yo me aviento a echarme 10 años en el cambio del plan, porque esas cosas pasan. Bueno, supongo que en el caso de la UNAM pasan cosas complejas. En Aguascalientes nosotras tenemos cada 5 años se rediseña el plan de estudios. Entonces, de hecho, justo ahora estamos en el proceso de rediseño. Y también es una prueba y error y también es un ejercicio de actualización constante, ¿no? Pero justo creo que mis compañeros y compañeras con las que estamos trabajando este rediseño, pues tenemos mucha más claridad y contundencia con respecto a el impacto que están teniendo egresados y egresadas en la producción y la creación artística. Entonces, el énfasis en buscar espacios para, digamos, dentro de la academia de gestión, de producción, de dirección escénica, pues es algo que tenemos ahí presente. Ahora, en lo concreto,
te devuelvo esta respuesta desde mi lugar como docente. Entonces yo les doy clases a todos los semestres en diferentes momentos, dependiendo de las materias, pero quizá algo que trato de apuntalar siempre en todas las clases es que todo lo que estamos viendo tiene que ver con cómo después ellas van a articular su postura ética, estética y política en la escena. Todo, o sea, aunque estemos viendo teatro grecolatino, que está pasando también ahorita, ¿no? Pero desde allí también cómo reescribimos, cómo dialogamos con el texto clásico, con la teatralidad occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esa reflexión y esa devuelta constante de cómo te asumes ética, estética y políticamente en todo lo que enuncias, aunque sea un ejercicio de improvisación. Y creo que también las materias teóricas, y ahora ya no son solo teóricas, sino teórico-prácticas, hay muchos espacios para que estudiantes puedan hacer ejercicios escénicos. Y entonces, aunque la materia de dirección en Aguascalientes la llevan durante un año solamente, todas las materias tienen espacio para eso y tienen cabida para eso. Entonces, siempre les digo, ustedes que son dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras, tienen que jugar todos los roles. Entonces, en lo concreto y en lo cotidiano, en todas las clases hay espacio para eso. Y apuntando sobre todo a que tengan esa capacidad de asumir y de enunciar por qué están colocando sobre la escena lo que están colocando. Las formas en las que se quieren relacionar, el teatro que quieren hacer, incluso el teatro que eligen hacer, aunque digan soy actor o soy actriz, ¿no? Porque luego parece que es como yo soy solo actor, pero la postura es la del director y no, también tú estás teniendo una postura desde allí, ¿no? Eso. Creo que el rol de la academia debería enseñar todo lo que puede. Ahora, ¿cómo lo debería de enseñar? Creo que eso es otro tema. Ahora también creo que deberíamos distinguir entre el rol de la academia, justo, y el rol del estudiante, ¿no? Entonces, justo, creo que debemos de aprender todo lo que sea necesario para después saber qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Por ejemplo, hace, creo, 8 años, hubo una tragedia escocesa, para no decir, ¿no? Y fue hecha por Daniel Jiménez Cacho y Laura Almela. Pero no necesitaron director, no necesitaron iluminador, no nada. Pero claro, es Laura Almela y Daniel Jiménez Cacho. Ya lo saben todo y saben qué es lo que quieren cambiar, ¿no? Entonces, justo el rol, yo diría que el rol de la academia es enseñarles todo lo que puedan. ¿Cómo? Ya cada academia decidirá. Pero el rol del estudiante es experimentar, es jugar, es si les contáramos nosotros los proyectos fallidos, que en un inicio fueron de sí, estos cambian, no, o chances sí, por ahí seguimos, ¿no? Pero creo que sería eso, el rol de la academia, el rol del estudiante, y pues ustedes deberían de experimentar, todos deberíamos de experimentar, pero con la base del conocimiento. Gracias. Bueno, yo justamente pienso, lo he mencionado anteriormente, que el rol de la academia, pienso yo, que tiene que ser reflexionar cómo cómo generar herramientas y cómo hacerle frente a una época en la que hay una serie de cambios de paradigmas en educación, en género, en muchísimos temas, y que de pronto este cambio o estos cambios que surgen de manera tan rápida en la actualidad no permiten que se les haga frente, es decir, es todo tan rápido que la información cambia de un día a otro y de pronto el conocimiento no se actualiza por la misma naturaleza de la situación. Entonces pienso que justamente parte de la problemática es que además las instituciones no caminan solas, es decir, hay una problemática estructural muy grande. Una universidad no depende únicamente de ella misma, sino de una cuestión, hay temas sociales, hay temas de gobierno, hay muchas problemáticas que se tienen que subsanar justamente para poder generar todo este cambio de paradigma, hablando específicamente más dirigida hacia la educación.
Y además, mucho de lo que ha sucedido en los últimos años es que también el mismo CONACYT ha cambiado y se ha dado cuenta de que los investigadores no tendrían que trabajar directamente con los empresarios, que era algo que pasaba muchísimo, sino que los investigadores tendrían que ir a preguntarle a las comunidades cuáles son las necesidades actuales. Es decir, el contexto de ahora no es el contexto de hace 10 años, no es el contexto de hace 5 años, y todo va tan rápido que me atrevería a decir que el contexto de hoy no es el mismo contexto de la semana pasada. Es decir, todo va, todo cabalga con una gran velocidad, y esto no es precisamente algo pues ni bueno ni malo, simplemente es una realidad que de pronto nos está sobrepasando, y la información viaja y viaja muy rápido. Entonces de pronto sucede que tenemos, si alguien quiere ver en redes sociales si la zanahoria es buena, va a encontrar que la zanahoria es buena, pero si alguien quiere ver en redes sociales o en Google que la zanahoria hace daño, también va a encontrar que la zanahoria hace daño. Entonces pienso que la academia tendría que fomentar el pensamiento crítico y ayudar a construir procesos que no precisamente sean eficaces o rápidos, sino que se articulen y que respeten los tiempos necesarios. ¿Cómo comenzaron de alguna forma con esta horizontalidad y con esta forma de pedir ayuda de alguna forma, ¿no? Porque creo que a veces la dirección se vuelve muy cansada y muy desgastante emocionalmente, ¿no? Y cómo pedimos ayuda a nuestros colaboradores, porque al menos desde salir de la academia o al menos del colegio, sí es un poco complicado el que un actor te proponga, ¿no? De hecho, se espantan y te dicen, ¿yo por qué? Si yo soy actor, tú dime qué hacer. Al igual que con otras personas, ¿no? Y cómo comienzas tú también como director a dejar que los demás entren en este proceso, que no es solo tuyo, que es parte de un colectivo y de una idea en común, ¿no? Y realmente cómo han pasado, si es que han pasado por esas dificultades de ceder, de negociar y de también hablarlo, ¿no? Porque creo que también empezar pláticas incómodas con nuestro equipo es complicado. Híjole, pues creo que para empezar lo que necesitas es tener mucha amistad. No es lo que les decía hace rato. El teatro también se trata de tener conectes, esos conectes que te dan la confianza de echarte la mano y la palmadita y decir, sí puedes. Si no puedes, yo te ayudo, pero inténtalo tú primero, ¿no? Y en mi caso, yo empecé con esa confianza de que tenía un soporte y un círculo que sabía que ellos sabían cosas, ¿no? Entonces, creo que esa confianza y ese rodearte de gente, como lo dice la compañera, de ya no estamos en tiempos de quiero trabajar con tal o cual, más bien es como voy a hacer mi equipo que me dé mi confianza, que me ayude a crear, porque sé hasta dónde sé las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, sí me da, ahorita lo que voy a decir quizá es un poco, ¿cómo se dice? Conflictivo, pero sí me daría mucho miedo, por ejemplo, con el ejemplo que nos diste, de que el actor te dice, ay, ¿yo por qué? Híjole, ¿no? Creo que hacer teatro muchas veces es poner en juego una postura política, una postura personal, una postura incluso ante la naturaleza. No es el juego de ideas. Y entonces si tú tienes un actor, una actriz que llega sin postura, sin discurso, sin propuesta, porque todo eso deriva en una propuesta, no creo que sea, y aquí viene lo conflictivo, no creo que sea un buen actor o actriz, porque no se atreve a jugarse a sí mismo, ¿sabes? Entonces, si te llegas a encontrar con alguna de esas personas, pues igual, sí, trabájala, pues, ¿no? O sal corriendo. pero es eso. Desde mi punto de vista, creo que sucedería eso, o tratar de encender una mecha, ¿no? Y eso. Bueno, yo no diría que serían buenos o malos. Más bien, pensaría... Bueno, en este caso, quiero decir, hay cosas que anteceden al ejercicio de la puesta en escena.
Justo para mí es importante decir que entre ellas como compañeras actrices hay mucha confianza, son compañeras que se conocen de varios años, que les ha tocado crecer y madurar también como actrices. Entonces eso facilita mucho el proceso de exploración. Por supuesto hubo una primera vez, ¿no?, donde nos encontramos y nos empezamos a conocer, pero creo que en lo general lo que nos ha sostenido ha sido la confianza, el afecto, la paciencia, y también si algo no está sucediendo es qué necesitas para que suceda, ¿no? La pregunta tiene que ver con eso, no cómo te sientes, o sea, sí también, pero qué necesitas para que pase. Y entonces pensemos si eso se traduce en un ejercicio, en una consigna, en mover el espacio, en movernos nosotras. Entonces, tampoco se trata de que desde la dirección tengas todas las respuestas, sino justamente al preguntar qué necesitamos, también aparecen esas propuestas. Y la verdad es que luego también en el salón luego me dicen, ay maestro, usted nos tiene demasiada fe, pero también confío, o sea, claro, o sea, vas a crecer y vas a madurar y vas a asumir muchas cosas, pero necesito confiar también. Y algo que también he aprendido es a celebrar el error, ¿no? Porque en el error aparecen posibilidades, en el error aparece tu subjetividad, tu individualidad, en el error aparecen nuevas preguntas. Entonces tampoco me atormenta si algo no pasa, ¿no? También hemos tenido momentos de desencuentro, de disenso, y decimos ¿qué necesitamos? Necesitamos parar. Y se siente feo, pero hay que hacerlo. Y luego dices, ¿ya estamos? Volvamos. ¿Sí? Entonces, quizá no es tanto como temer esos momentos, sino pensar en las estrategias del diálogo, como también comentaban. Gracias. Pues rápidamente, yo lo que te compartiría desde mi personal punto de vista es que muchas de las veces lo que puede funcionarte es buscar una compañía o un grupo de actores y actrices que tengan objetivos en común. Porque fíjate, si sus objetivos son totalmente distintos a los tuyos, entonces es muy complicado pues que puedan trabajar juntas, juntos o juntes. Quizá no sé si tal vez disentiría un poco con el tema de las posturas, porque a veces en la investigación uno cambia de postura o uno cambia de parecer y eso puede enriquecer, insisto, el montaje. Pero pienso que los objetivos son importantes porque imagínate que tú quieres dirigir una puesta en escena en la cual la emoción, la honestidad sea importantísimo y verdaderamente el actor hable de su interioridad, pero resulta que al actor o a la actriz le interesa algo totalmente diferente y que no es eso lo que él o ella están buscando y entonces ya vas a comenzar en un choque, ¿no? Entonces quizá un poco definir cuáles son tus objetivos, cuáles son tus preguntas de investigación y buscar personas que estén interesadas también en articular esa búsqueda junto contigo. Y lo otro es que pienso que es bien importante como director hacernos responsables. Te vas a equivocar todo el tiempo. Y ellos también, y no pasa nada. Y el 90% de las cosas que propongan van a ser ocurrencias y no se van a usar, pero no pasa nada. Es normal, pues, ¿no? Entonces, pienso yo que hacernos responsables de lo que creemos, decimos, pensamos, aunque después digamos, creo que cambié de punto de vista, es importante, porque eso de alguna forma nos permite seguir evolucionando en el conocimiento que también estamos construyendo, porque pues también al final de cuentas, si hay algo que es importante en una obra artística, cuando hay esta aspiración, pues es que esa obra o ese proceso genere nuevo conocimiento. Creo que relacionado con lo que estuvieron hablando Margarita, Valeria y la pregunta de Terán, respecto a la dirección, creo que viene mucho también de una postura y una forma de pensar propia, porque yo pienso que las actrices y los actores somos creadores también y no somos pues marionetas o se crea en colectivo y se ha hablado que es todo colectivo y desde esta idea del director o la directora como el único o la única guía del montaje o así, creo que se empieza a construir una, pues sí, algo no muy
nutritivo, en el que solo una persona está guiando, y me llama la atención esto que mencionas de los roles rotativos, y creo que así es en donde se crea un espacio más seguro de más escucha. Y pues sí, o sea, nada más quería decir eso, que pienso que esta idea de la dirección que de repente se tiene de que es quien lidera todo, pues al menos yo no la comparto, y creo que debería cambiar esa idea de que las actrices y los actores somos nada más como algo que va a ser lo que se dice, porque somos creadoras también y construimos entre todas y entre todos. Y ya. Maestra, ¿ibas a comentar algo? Sí. El comentario con el que cerraremos esta mesa, metodologías de dirección en la escena actual, maestra. Vale, te pido que seas breve, Sí. porque nos están empujando. Sí, solo Gracias. Cerrar con lo que acaba de decir la compañera. Estas cosas se entrenan. Hay que entrenar la escucha, hay que entrenar la manera en la que compartimos, la empatía, prestar mucha atención a lo que las demás tienen por decir también, no invalidar nunca y tampoco invalidarnos a nosotras, porque eso también nos pasa. Y pues nada, el rol del director o la directora está entendido de muchas formas y en muchos lugares, y cada uno puede darle el significado que queramos. Al menos eso es lo que yo hago, y pues yo les invito a que experimenten, exploren, porque es la única manera en la que realmente van a encontrar su poética. Muchas gracias. Muchísimas gracias.